mi saludo fraterno a todos los colegas de la Comisión Cuarta que están tanto presencial como virtualmente, a todos los que nos acompañan aquí en la comisión, al doctor José O'Meara, que hoy nos acompaña y le agradecemos su presencia con nosotros para analizar ese tema prioritario y complejo en Colombia, como es el tema de la corrupción en la contratación pública, en su calidad como presidente de Colombia Compra Eficiente. Es un gusto tenerle con nosotros. Y todos los demás representantes de Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Hacienda, que están atentos a este debate, y a toda la opinión pública que nos ven en los diferentes canales y redes sociales. Hoy con una citación, diría yo, de los temas más delicados que históricamente el país ha sufrido, un problema que no logra tener una solución de fondo, como es el tema de la corrupción en la contratación pública en Colombia. Un tema que hace que haya tanta injusticia en el país, donde quienes deben de recibir el beneficio de la contratación, pues les es esquivo. Históricamente, recordar los vergonzosos hechos de corrupción en la contratación pública en el plan de alimentación escolar, los diferentes desafueros en la manera como aquí se contrata de forma directa, donde están los mayores huecos o portones de la corrupción en Colombia, y las circunstancias mismas que la misma Contraloría alguna vez significó en cerca de 50 billones de pesos, que hace que los colombianos, al pagar impuestos, estén pagando la sinvergüencería de los corruptos. 50 billones de pesos que no deberían estar pagando los colombianos. 50 billones de pesos que deberían de estar en el bolsillo de los colombianos. Aquí se ha dicho algo que me parece que hay que ponerlo claro y sobre la mesa. Es que los impuestos son para inversión social. No, aquí los impuestos, además de inversión social, es para pagarle a los corruptos su corrupción. Y por eso, en la medida en que nosotros pudiéramos establecer una mesa de moralización, una mesa de desarrollo económico, donde todos los sectores que tienen que ver con la economía del país nos sentáramos a la mesa a hablar con transparencia y con sinceridad los temas, los impuestos en Colombia deberían ser mucho menores y la focalización de la inversión social debería ser mucho mejor. Porque aquí lo que necesitamos nosotros es devolverle el poder al ciudadano, el poder adquisitivo, empezando por allí, la posibilidad que tenga mayor capacidad de ahorro, mayor capacidad de inversión, mayor capacidad de generación de emprendimiento, especialmente para nuestros jóvenes, la creación de empresas, la creación de empleo, la posibilidad de que no resolvamos la pregunta angustiosa de cómo salir de la pobreza, sino la pregunta edificante de cómo prosperar. Cuando se resuelve la pregunta de cómo salir de la pobreza, aparecen una serie de respuestas nada dignificantes. Hay que esperar que alguien le dé un subsidio a aquella persona, hay que esperar que un familiar le colabore, hay que esperar que alguien se acuerde de los pobres. Y ese lenguaje lastimero realmente no es digno para nuestros colombianos. Yo salí de una zona de invasión en Cali y nunca salí adelante, nunca logré estudiar, hacer mi familia, hacer empresa, desarrollarme hoy y hoy tener la posibilidad de generar de manera directa 180 empleos directos por mis actividades privadas o particulares, poder entregar 700.000 raciones de alimento a aquel que necesita alimento hoy en día. Y no lo digo para, digamos, pasar aquí por exime ciudadano, sino porque lo que digo es que eso lo logré en mi vida, no esperando que alguien me tuviera en cuenta por pobre. Lo logré en mi vida pensando en que teníamos la dignidad de salir adelante con mi familia y que con sacrificio, esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueden lograr las cosas. En Colombia, porque aquí me eduqué, aquí eduqué a mis hijos. No tuve que irme del país para tener una oportunidad. Pero sí creo que la corrupción en la contratación pública le quita oportunidades a una cantidad de jóvenes,
a una cantidad de familias que tienen que pagar de su bolsillo 50 billones de pesos de corrupción, sin contar los 42 billones de pesos en lo que es la evasión de impuestos y sin contar los más de 35 billones de pesos que se da por el contrabando técnico en Colombia. En días pasados ya hicimos ese debate, quedamos con una subcomisión, unas mesas de trabajo para eso, y espero que hoy podamos profundizar un poco más en un tema que es muy grande, como es la corrupción en la contratación pública. Empecemos con el contexto regional, como tratamos siempre de hacerlo aquí para ubicarnos de qué estamos hablando. La corrupción en la región. Vamos a mirar este primer informe. Uruguay, en esta tabla lo que estamos mostrando es la ubicación del país en términos de transparencia internacional. Y entre más avanzado está el número del país, pues más avanzada es la corrupción. Entonces, por ejemplo, Uruguay ocupa el puesto 21, Chile ocupa el puesto 25, Costa Rica el puesto 42, Argentina el puesto 78 y Colombia el puesto número 92. Inclusive en los índices de percepción de corrupción, Colombia ocupa el puesto 99. Es decir, de los países más corruptos que hay en el mundo es nuestro país, y es una gran vergüenza nacional. Por esa razón nosotros tenemos que mirar este tema de fondo. Y un tema que para nosotros es preocupante es que, por ejemplo, los países que están afiliados a la OCDE, el más corrupto, el único que nos gana es México. Pero el país con más corrupción después de México es Colombia, en la OCDE. Todos esos elementos de corrupción, ¿qué les quiero yo significar? Obviamente, nos genera unas debilidades y unas flaquezas a la hora de negociar, a la hora de establecer negocios en tratados de libre comercio, a la hora de generar fuerza inversionista en el país, a la hora de desarrollar apertura de nuevos mercados, a la hora de calificar nuestra gente en el exterior. Siempre hay una mancha, una duda, una pregunta, un cuestionamiento. Y no creo que eso sea justo para nuestros hijos ni para nuestros nietos, que con esa mancha la sociedad colombiana siempre sea vista de esa forma. El Estado es el mayor contratante de la nación. Más de la tercera parte del presupuesto general de la nación, 116 billones de pesos, son de contratación pública. La corrupción en la contratación pública, además de traducirse en mayores costos y gastos, genera pérdidas humanas, daños irremediables, atraso en la educación, atraso en la nutrición, atraso en la atención de la salud, ineficiencia en los procesos de la salud. La corrupción genera la posibilidad de que la peor gente llegue a dirigir nuestro país, que la peor gente llegue a dirigir nuestros departamentos, nuestras ciudades, que la peor gente esté en los consejos, en las asambleas departamentales, en el Congreso de la República. Y por esa razón, mucha gente que es buena, que tiene deseo de participar de lo público, se abstiene. Porque el primer día que ya uno es funcionario o servidor público, ya manchado de corrupto, de unita vez. Entonces es un tema que nosotros no podemos dejarla pasar, y creo que en la Comisión Cuarta debemos de profundizarlo. Yo aspiro que este debate nos abra otros debates mucho más acotados, mucho más profundos, y entendamos que al abrir este primer debate de esta manera hay cosas muy generales, pero tengo la expectativa de que tengamos debates aún más acotados, más específicos, y que trasciendan realmente a soluciones de fondo para nuestro país. Si hablamos del término corrupción, algunas definiciones: es el uso de poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Lloyd Krieger dice que la corrupción es el resultado del monopolio bajo competencia, que se le suma la discrecionalidad, es decir, ahí aparece la escogencia de muchos procesos, y obviamente la falta de transparencia y de responsabilidad en los procesos públicos. Otra definición de corrupción es el abuso de posiciones de poder o de confianza, posición dominante para el beneficio particular en detrimento del interés de todo un país o de todo un pueblo. Y se realiza otra vez a través de
la oferta de dádivas o de coimas, que esa es la otra cosa que creo que no alcanza a ser medida completamente en Colombia. Para mí los 50 billones se quedan en pañales realmente. Porque cuando se habla en los consejos municipales de que con contratistas se le da el 10% por debajo de la mesa, el 20%, consígneme aquí, consígneme allá, usted quiere, ¿cómo voy yo allí? El CBY, en todo el orden nacional, departamental, municipal, unas apetencias de favorecer personas que apoyaron las elecciones a cualquier cargo. Entonces creo que los 50 billones está, digamos, eso es poquito a lo que realmente, sinceramente es. Miremos un histórico sobre el tema sancionatorio de imposiciones y multas para que ustedes se vean lo ridículo que la parte sancionatoria que se da en Colombia frente al hecho grande que es la corrupción. Por ejemplo, en el año 2019, que es el año que más se destaca de la parte sancionatoria, fueron 623.000 millones de pesos. Pero de ahí para atrás, las cifras son realmente irrisorias. Bajamos drásticamente luego en el 2020, seguramente por efectos, se podrían explicar, de pandemia, en cuanto a temas de acción judicial y acción de los entes de control, por temas de restricciones en la movilidad y restricciones en la gestión de trabajo. En el 2021 se triplica frente al 2020, seguramente precisamente por procesos de reactivación donde se puede actuar, pero bajamos muchísimo frente al 2019. El 2019 se tuvo una cifra la más importante de los últimos 10 años, en sanciones por cerca de 623.000 millones de pesos, que obviamente frente a lo que son 50 billones, pues no le hacen ni cosquillas. Y eso muestra que aunque hay hallazgos y anuncios de corrupción, la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía, la Procuraduría, a la hora de sancionar, se quedan en muy poca eficiencia frente a los hallazgos que se anuncian. Y eso produce gran tristeza y gran preocupación, porque entonces los diarios, las noticias, muestran el anuncio del Contralor, el anuncio del Procurador o la Procuradora, el anuncio de algún ente de control diciendo: aquí encontramos esto en Reficar, aquí encontramos esto, hay un hallazgo de corrupción en esta gobernación, hay un hallazgo en esta alcaldía, pero luego a la hora de sancionar algo pasa. Parece que lo importante es el titular y luego la defensa del patrimonio nacional, la defensa del presupuesto nacional y la defensa de los intereses de los colombianos ya no importa. Y yo hago un llamado también a los medios de comunicación en eso. Es que el medio de comunicación no se quede en el titular del hallazgo, sino que el medio de comunicación sea incisivo diciendo: ustedes anunciaron un hallazgo, anunciaron un hecho corrupto, ¿y qué pasó con la sanción? ¿Y dónde está la persona sancionada? Porque parece que eso no existe. Yo animo a las veedurías ciudadanas que cuenten más con esta comisión cuarta, porque las veedurías ciudadanas inclusive corren riesgo, sufren amenazas, incluso han asesinado veedores por estar anunciando los temas de corrupción. En estos días una agente de la Fuerza Pública en Colombia denunció un acto de corrupción en la Fuerza Pública y lo encontraron amarrado y en un costal. Gracias a Dios no alcanzó a morir, porque él denunció un acto de corrupción. Miremos un poquito entonces y sigamos avanzando en los temas. Desde el 2019 se evidencia una tendencia decreciente en el número de hallazgos con incidencia fiscal. Del 2019 al 2020 los hallazgos disminuyeron, mientras que en lo corrido del 2021 habrían disminuido aún más frente al año 2019. Cosa que me gustaría mucho que quien esté representando aquí en la Contraloría nos explique qué ha pasado. ¿Por qué se han disminuido los hallazgos? Entre otras, tengo una pregunta: ¿por qué la Contraloría no nos explica su postura frente a esta situación de la Ley de Garantías, donde se deja sin vigencia la Ley de Garantías en tiempo electoral? Cosa que he rechazado radicalmente y firmemente. Pero yo no escucho un pronunciamiento de la Procuraduría ni de la Contraloría sobre este semejante desacierto. No sé cómo van a controlar. Ayer se anunciaba un grupo
entre comillas, garante para tratar de controlar 1.102 municipios y controlar una millonada o billonada en contratos. Eso no está bien. Y también hago mi manifestación sobre ese tema, porque entonces, según esto, van a aparecer muchos hallazgos, deberían de aparecer muchos hallazgos en lo que va a pasar a partir de este momento con el tema de la contratación en medio de un proceso electoral que, soy claro y radical, no lo comparto con el gobierno y no lo comparto con la mayoría del Congreso de la República. No hay una correlación entre la disminución de los hallazgos y la disminución de la corrupción. Que uno dijera, bueno, hay menos hallazgos porque hay menos hechos de corrupción. No, los hechos de corrupción siguen creciendo y los hallazgos siguen disminuyendo. Pregunta, ¿por qué? Porque si la corrupción sigue aumentando, los hallazgos están disminuyendo. ¿Dónde está la acción de los entes de control sobre ese particular? Señor secretario Juan Felipe Lemos, registra asistencia. Perfecto, senador. Registrado, senador Lemos. En el histórico de fallos con responsabilidad fiscal, tenemos los siguientes problemas. Y en el año 2017, 2018 y 2019, las cuantías por fallos de responsabilidad fiscal aumentaron. La tendencia disminuyó en el 2020. Y esto llama la atención porque, digamos, en términos de reducción, es 5 veces menos los fallos de responsabilidad frente al año 2019-2020. Es decir, aquí está algo muy raro, porque la corrupción no disminuye, pero los hallazgos disminuyen y los fallos también disminuyen. Miremos algunos contratos, histórico de contratos, muestra de contratos con mayores irregularidades. Por ejemplo, en la parte de servicios, son del orden de 14 hallazgos en el 2021, bajaron a 3 al 2020 y en el 2019 solamente 1. O sea, llegó la transparencia a los servicios en Colombia. Ya no hay corrupción según esto. Según esto, en los servicios en Colombia, apreciados congresistas, en los servicios de contratación no hay ya corrupción. Increíble. En los temas de compraventa, en el 2021 se encontraron 23 hallazgos, este sí subió tremendamente, en el 2020 29 y en el 2019 38. En los temas de consultoría, en el 2021 no hubo ningún hallazgo, 2020 6 hallazgos, en el 2019 6 hallazgos. En interventoría 5 hallazgos, 2021. Y lo más catastrófico para nosotros, los temas de obra, donde en el 2019 teníamos 17, pasamos a 26, ahora hay 29 en el 2021. Y los suministros pasamos de 20 en el 2019 a 17 en el 2021. Palabras más, palabras menos, es como que aquí los temas de corrupción prácticamente ya están superados. Eso dicen las cifras, no lo digo yo. Lo increíble es que los contratos bajo licitación pública, es decir, que tienen que cumplir todo el debido proceso, en vez de aumentar, porque deberían aumentar la licitación pública, que es la única manera de medir con transparencia el tema de contratación, no, han disminuido. En el año 2018 se contrataron 32 billones, en el 2019 26, en el 2020 22 y en el 2021 19. Entonces hay una sola explicación: si usted rebaja la contratación pública es porque aumenta la contratación directa. Y si aumenta la contratación directa es porque va a aumentar necesariamente la corrupción. Así digamos que no. Al menos la situación de posibilidad de mayor corrupción existe con contratación directa. Mire la contratación directa cómo aumentó. En el 2018 era 35 billones, 2019 45, 2020 46, 2021 43. Es decir, la tendencia es otra vez al alza en contratación directa. Claro, y siempre hay alguna que otra justificación. La justificación hoy día obviamente se habla en el 2020 sobre el tema de la pandemia. Pero ¿por qué siguió creciendo después? Cuando ya empezamos temas de reactivación. Pregunta a resolver.
Entonces, obviamente, la eficiencia para lograr sanciones por corrupción disminuye. Quiero mostrarles una grafiquita para que ustedes miren la relación de ineficiencia. Miren la relación de ineficiencia. Lo que usted ve en azul son los casos. Los casos de corrupción. 2015, 270. 2016, 307. 2017, 326. 2018, 327. Y baja al 2020 a 194. Y igualmente los temas de sanciones o personas sentenciadas, se sentenciaron 383 personas por corrupción en el año 2015, subimos a un pico a 577 en el 2018, pero ahora bajamos a 300. Por eso le repito, según esto la corrupción ha disminuido cuando no es verdad. Hemos mostrado las cifras y hemos mostrado que no es cierto. Sanciones por delitos contra la administración pública. ¿Qué son los delitos que más se sancionan aquí? El cohecho, el peculado. Ahí está una grafiquita. No se ve muy bien, pero se les quiero leer rápidamente. Cohecho, peculado, concusión, contratos sin cumplimiento de requisitos, prevaricato, entre otros. Es decir, que nosotros en temas que tienen que ver con esa gestión de control de corrupción, pues no hemos avanzado mucho. Y por el contrario, las situaciones, digamos, de encontrar responsables y recuperar el patrimonio que se han robado los corruptos es mínima. Es mínima. Mire esto, voy a mostrarle unas sanciones por departamento. Por departamento, de menor a mayor. Y para que ustedes se den cuenta que esto es increíble. Entre los más transparentes departamentos, aquí según esta cifra, entre los más transparentes está La Guajira. Entre los más transparentes, o sea, esto es como para no creerlo. Esas son cifras que nos han aportado a quienes hemos citado. No nos hemos inventado nosotros. Guaviare, una sola sanción por corrupción. La Guajira, 6 sanciones, 6 sancionados. Arauca, 7, Putumayo, 9. Entonces uno se pregunta, esos departamentos tan pobres como Chocó, como Guajira, donde sabemos que no llega ni la comida, donde tiene que llegar a los niños, nos van a decir a nosotros, no, que allá no hay ningún caso que castigar ni sancionar. Y se lo leo de corrido. Arauca tiene 9, Putumayo 10, Amazonas 15, Risaralda 17, Córdoba 25, Caquetá 30, Huila 34, Meta 49, Tolima 57, Caldas 64, Magdalena 70, Santander 87, Valle del Cauca 141, qué vergüenza con mi departamento, subió a 249 y Bogotá va punteando 255, la autora de la consulta anticorrupción. Muy interesante. Muy interesante. Yo me acuerdo cuando empezamos este proceso que decía que los congresistas nos bajáramos el salario. Y yo recuerdo proponerle a la gente, no, pues no esperemos una ley, bajémonos los solitos. Donemos como mínimo el 30% del salario. Yo hice esa propuesta aquí, hice la propuesta en plenaria. En plenaria fue todo muy interesante porque fueron como más películas del oeste. Usted ve que es el final de la película del oeste, que aparece una sola hojita de un arbolito y un silencio, un vientecito. Una soledad increíble la respuesta a mi propuesta. A ustedes como mis colegas y también los considero también mis amigos, les quiero decir a los ojos, yo he cumplido eso. Y se puede. Y se atrae mucha bendición a la gente. Sobre todo porque damos un testimonio de no tener que esperar a que haya una ley para que nosotros podamos donar o apoyar con el 30% de los emprendimientos sociales de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y obviamente hay una menor eficiencia en las sanciones disciplinarias por cargo. Realmente la Secretaría de Transparencia en esto, o el área de transparencia del Gobierno Nacional, en sus mismos registros muestra cómo la eficiencia ha disminuido.
Es decir, ¿qué significa esto? Que los jefes son jefes para dar órdenes, pero no son jefes para sancionar la corrupción. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Ojo, que esto es importante. O sea, los jefes son jefes para dar órdenes, pero no son jefes para sancionar la corrupción de sus mismas áreas de trabajo. Llámese ministerios, viceministerios, direcciones descentralizadas del Estado. Son jefes para dar órdenes, pero no son jefes para sancionar la corrupción de sus propias dependencias. Eso genera muchísimas dudas sobre el mismo funcionario. Porque uno tiene un principio en la vida muy claro. Cuando uno tiene rabo de paja no acerca la candela. Y usted puede sancionar con rigor cuando usted no es corrupto. Pero usted la piensa 2 veces para sancionar si usted tiene rabo de paja. Y espero que la gente no se moleste conmigo, sino que con resultados muestren lo contrario. Porque los resultados muestran lo que yo estoy diciendo. La falta de autoridad moral y ética impide que haya sanciones radicales y contundentes que le diga al funcionario público en Colombia: aquí hay sanciones, aquí su jefe lo sanciona, a usted pierde su puesto y entre otras se va a la cárcel por ser corrupto. Yo no he escuchado la primera noticia. No recuerdo la primera noticia, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior, no recuerdo. O sea, si alguien me lo puede recordar. Si alguien me lo puede recordar, recuérdenmelo, por favor. El anuncio de un ministro diciendo: sancioné a este corrupto, lo denuncié ante la justicia y se fue a la cárcel. ¿Me lo podrían recordar, por favor? Pero recuérdenme, por ejemplo, gobernaciones y alcaldías. Yo no recuerdo. O sea, que un jefe tenga la moral, la integridad, la ética de decir: este funcionario se corrompió y por eso yo mismo lo denuncié. Perdónenme, no recuerdo muchos casos. Si ustedes tienen uno, le agradecería mucho que ahora lo recordáramos. Esto es el colmo. Yo quiero ir más allá de las cifras. ¿Qué significan las cifras? Y las cifras lo que significa es una falta de ética y de moral para denunciar por parte de los propios jefes la corrupción rampante que hay en las instituciones del Estado. ¿Dónde se han dado las sanciones disciplinarias por cargos en Colombia más fuertes? Miembros de la fuerza pública, que eso es una vergüenza para Colombia. El 52% de las sanciones por corrupción han sido en nuestra fuerza pública. Y no puedo pasar de agache diciendo una cosa muy clara: es una mancha para nuestra institucionalidad. Y eso significa varias cosas. Por eso quiero ir más allá de las cifras, desde un debate aquí político, ir más allá y tratar de construir un poco más de principios y valores de donde se ejerce gobierno en Colombia. Eso significa que los procesos de selección, los procesos de evaluación, los procesos de gestión en nuestra fuerza pública tienen que ser revisados. Porque no puede ser esta abrumadora cifra del 52% y es con esa cifra estemos manchando la institucionalidad de gente que a cambio, muchos y la gran mayoría de ellos entregan su vida por los colombianos. Pero sí recomendar y decir a la fuerza pública: ojo con sus procesos de selección, ojo con sus temas de seguimiento, ojo con los temas de cuadros de evaluación, para poder identificar de manera oportuna y evitar esta vergüenza nacional. Luego aparecen los docentes que se supone que tienen que ser el ejemplo para nuestros niños, sancionados por corrupción. Fuerza pública, y luego sigue en segundo lugar los docentes, y también para ellos hay un mensaje. Ahora, si estamos formando niños, se está formando una nueva generación, ¿qué hace un maestro corrupto al lado de un niño? Y también es un mensaje para diferentes secretarías y Ministerio de Educación en los procesos de selección y seguimiento en los temas de los docentes en Colombia. En tercer lugar, los alcaldes, 93 sanciones para alcaldes. Y para mí ahí se están quedando pero bien bajitos. No debería haber opción alguna para un corrupto de volver jamás en la vida de ejercer un cargo público. No debería haber ninguna posibilidad. Y espero que en eso
podamos nosotros trabajar en equipo con todos los partidos, independiente del sector político que cada quien represente, en garantizar que ninguna persona que sea sancionada por corrupción jamás en la vida pueda presentarse ni a ser elegido ni a ser nombrado. Miremos un poquito el tema del COVID en los temas de corrupción. El 61.9% de los recursos invertidos para atender la pandemia fue bajo contratación directa. ¿Usted se imagina esa feria? Y no contentos con eso, entonces abrimos el tema de quitar la ley de garantías para tiempo electoral. Por favor. Cuando hubo todas las garantías, entre comillas, con la contratación directa, de ser oportunos en la gestión, ¿cierto?, de las gobernaciones y las alcaldías. Entonces, ¿cuál es la excusa? Es más, le pongo otra. La contratación, el quitar la ley de garantías en medio del ejercicio político tampoco tiene justificación con reactivación económica. Y se lo demuestro con cifras. Acabo de salir el reporte de que a estas alturas tenemos un 13% de recuperación económica en el país, de crecimiento en la economía. Entonces, si ha habido recuperación económica, si han tenido el tema de la contratación directa en el tiempo del COVID-19, en tiempo de la pandemia, entonces, ¿para qué quitar la ley de garantías en tiempo de elecciones? Me sigue incomodando muchísimo eso. El 20% del valor total invertido en la emergencia representó más de 1.5 billones de pesos, aparece con causal de contratación no definido en SECOP 1 y en SECOP 2. Y por su indeterminación no es posible establecer cuáles fueron las causas de esas contrataciones, por qué se dieron esas contrataciones. O sea, no hay una justificación, donde contratamos por eso, no hay una justificación. Estoy hablando del orden nacional, doctor José Omera, que me preocupa muchísimo, porque esto no es regional, esto es un tema nacional. Salió una información que nos enviaron de pronto para aclararlo, ¿cierto? Porque aparecen cerca de 1.5 billones de pesos, donde no está definido el causal de contratación. El 39% de la contratación para atender la pandemia se gestionó bajo contratación directa por la causal urgencia manifiesta. Pero a la fecha, las entidades deberían ya especificar qué fue lo que pasó. Uno entiende que hay un momento, hay que reaccionar, pero le digo que venga, espérese que fue esto, fue lo otro. No hay una depuración de eso y también nos preocupa eso, doctor Omiar. Le repito, pueden ser temas de aclaración de información, pero así es como está la información hoy en día. Hay un aumento en la cantidad de personas que fueron aportantes a las campañas del 2019 y ahora son contratistas COVID-19. Con contratos por más de 53.000 millones de pesos. Creo que Colombia Compra Eficiente es un instrumento muy importante en Colombia. Y creo que en eso el país tiene que sacarle mucho más provecho. Mucho más provecho. La gente se queja que tienen que entregar la información, que los detalles, que hasta una aguja, que yo no sé qué. Pero es que con los males que tenemos, si no le ponemos orden a esto, algunos elementos que quisiéramos sugerir, doctor Omiara, que hemos encontrado en la plataforma Colombia Compra Eficiente, que seguro que es una herramienta que hay que seguirla depurando, puliendo y mejorando. Una de ellas, un número de los contratos disponibles con información imprecisa o sin relación con la clasificación que se le asignó, que yo le di los ejemplos ahora con cifras específicas, contratos que no tienen que ver con emergencia sanitaria, asignados como si fueran emergencias sanitarias, contratos que se reportan en miles de millones de pesos cuando corresponde a millones de pesos. O sea, hay errores de información, contratos repetidos que incrementan los valores supuestamente invertidos por entidades. Una segunda cosa que encontramos fue que los recursos anunciados por el Ministerio de Hacienda no coinciden con los reportados por Colombia Compra Eficiente. Hay una diferencia entre la información del Ministerio de Hacienda y Colombia Compra Eficiente que es importante aclararlo. Le voy a dar un ejemplo. El 31 de diciembre del 2020, el Ministerio de Hacienda y Presidencia reportaron inversiones en el Fondo de Mitigación de Emergencia, en el FOME, por 40 billones de pesos, y en SECOP 1 y en SECOP 2 solo se encuentran reportados 5. Eso nos preocupa profundamente, porque no entendemos por qué esa diferencia asombrosa. De hecho, esto no lo profundizo porque también FOME va a ser un debate de control político
en el cual vamos a hablar claramente qué pasó con los recursos. Pero o sea, que Ministerio de Hacienda y Gobierno como tal dicen 40 billones en el tema de FOME, pero SECO 1 y SECO 2 dice 5 billones. Esas 35 billones de diferencia es bastante complicada esa diferencia. Lo tercero es sobrecostos e insuficiente idoneidad. Todavía no se puede anticipar con suficiente contundencia. Le doy un ejemplo. El contrato de compraventa de pruebas rápidas por la alcaldía de Cartagena se habló de 72.500 millones de pesos, mientras que en otras entidades con un contrato similar fueron del orden de 25 y 30.000 millones de pesos. O sea, entre entidades similares la contratación debería ser, bueno, materialmente parecida, no sé que hayan cosas muy especiales. Y creemos que hay una oportunidad allí en Colombia Compra Eficiente de encontrar la razonabilidad de la cifra. La comparación de contratos similares con acciones similares, con gestiones similares, pero con cifras absolutamente diferentes. Ese análisis sería interesante. Y creo que ahí vamos a encontrar unos elementos de evitar corrupción en Colombia. Un segundo ejemplo, contratistas que reciben contratos sin contar con el registro único de proponentes. Eso ya es delicado porque inclusive tiende a convertirse en delito por el no cumplimiento de requisitos. Pero está pasando y nos preocupa porque ese es un delito tipificado en la ley. Hallazgos en el informe de plataforma del Ministerio de Hacienda. Primer hallazgo que se habla aquí. La ruta de investigación y sanción de actos de corrupción existe, pero no incluye la obligatoriedad de publicar las contrataciones en SECOP 1 y SECOP 2. Y debería ser una obligación. Ve, aquí encontramos un acto de corrupción, marcado el tema. Y que de una vez nos quede claro a todos el mapa de corrupción en Colombia. Es que el mapa hay que marcarlo. El problema es que aquí no tenemos el mapa. Aquí son cosas muy puntuales. Pero si marcamos el mapa, aquí encontramos esto y lo marcamos en el SECOP, ponemos una señal acá, es como una especie de alerta temprana. Cualquier persona que vaya a contratar y encuentre un proponente con un tipo de antecedente de estos, a quedar quieto. O al menos tendría que quedarse quieto y eso tenemos que regularlo y tenemos que reglamentarlo. Pero si no, no hubiera pasado lo del señor Emilio Tapias, por ejemplo. Uno de los reyes de corrupción en Colombia y apareció en los negocios de Minitic. Lo segundo, iniciativas como el portal de transparencia económica son importantes, pero se deben de nutrir con una supervisión y un control por parte del SECOP. Si el Ministerio de Hacienda no actualiza el SECOP, las demás plataformas pierden transparencia y efectividad. Hay que trabajar con el Ministerio de Hacienda en eso, doctora Miana, porque aparecen atrasadas sus aplicaciones y eso los afecta directamente a ustedes. Y el señor del Ministerio de Hacienda o quien esté en el Ministerio de Hacienda nos puede explicar eso ahora. La falta de articulación entre el Ministerio de Hacienda y las entidades. Sus reportes en materia presupuestal e inversión no coinciden con la mayoría de los casos y eso dificulta obviamente el seguimiento. Y eso lo hemos visto siempre, esta Comisión Cuarta siempre ha alertado sobre eso. La desarticulación entre la información del Ministerio de Hacienda y otras entidades del Estado. Quisiéramos ir al tema de conclusiones para dar la apertura, obviamente, al debate. Lo primero es que la contratación directa debe reducirse a la mínima expresión y debería solamente existir para cosas muy técnicas, muy específicas, en temas de investigación, de desarrollo, de tecnologías especiales. Pero cuando el conocimiento ya es generado, cuando ya hay competencia, libre competencia en el mercado, no se debería permitir, cuando hay libre competencia de mercado y los proveedores hacen parte de esa libre competencia de mercado, jamás debería permitirse la contratación directa. Caso de emergencia, pero con identificación puntuales, por ejemplo, y definiendo el caso de emergencia como tal. Pero la contratación directa en Colombia debe ser mínima. El enfoque, la efectividad en la imposición de sanciones debe aumentar. Aunque las sanciones han disminuido, la corrupción no ha disminuido. Y no sabemos cómo a través de todo el sistema de información, Contraloría, Procuraduría, Colombia Compra Eficiente, todo este proceso que tiene Colombia ha creado, porque es un sistema que ya Colombia tiene creado, cómo articularlo de tal manera
que al final veamos resultados contundentes. ¿Sabe qué me llamó la atención? Y con mucho respeto lo digo. En el informe se ve muy poco congresista sancionado. Tanto que nos dicen que somos corruptos, pero entonces no hay corrupción en el Congreso. No, en serio, porque es que los informes de corrupción no muestran una gran cantidad de congresistas, 4 o 5 por ahí, de cuando en vez. Cuando la devuelta de favores políticos por financiación de las campañas es evidente en Colombia. Entonces, el enfoque diferenciado por regiones. Es que no puede ser que tratemos a los departamentos como si tuvieran la misma problemática en temas de corrupción. Los entes de control tienen que entrar a mirar, por ejemplo, el tema de Guajira y el Chocó. Apreciado, senador John Milton lleva 40. Sí. Listo, 2 minutitos para terminar. Gracias. Me estaba tomando confianza, presidente. Pero la situación de Chocó y La Guajira, por ejemplo, no... Todo el mundo habla de Chocó y Guajira, todos sabemos que hay problemas de corrupción en Chocó y Guajira, pero no hay un informe de fondo donde muestre el problema real de corrupción en esos 2 departamentos. Y por último, doctor Humera, creo que es importante hacer el esfuerzo para que la obligatoriedad que tiene el orden nacional en el tema del SECOP, en el tema del instrumento económico previdente, nuestra propuesta, y en mi caso, que hoy me compete otra responsabilidad como candidato presidencial, es que sea obligatorio para todas las regiones. Es que mientras los departamentos y los municipios tengan como opcional el reporte o el respeto por las pautas definidas por Colombia Compra Eficiente en cuanto a proponentes, precios unitarios, etcétera, pues ahí tenemos un portón abierto en las regiones de Colombia. Colombia Compra Eficiente, en nuestra propuesta, debe regionalizarse con mucha más profundidad y debe ser obligatorio para todos los departamentos y municipios responder en SECOP y SECOP 1 en todos los elementos de contratación. Yo espero que este enfoque algo general el día de hoy nos permita abrir este tema de la corrupción, que mucho se habla, pero poco se confronta, como hoy la Comisión Cuarta empieza a hacerlo. Y que esa sea la apertura luego de debates mucho más enfocados, mucho más específicos, y que esta Comisión Cuarta podamos brindarle a Colombia un lugar donde decimos, de verdad, estamos luchando contra la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias a todos.